Hoy presenciamos una apertura muchísimo más grande, ¿no?, en cuanto al interés del Occidente hacia China. Y bueno, nuestra universidad tiene el gusto de presentar al profesor Jorge Malena. Es un honor poder recibir al doctor Malena en esta casa de estudios, porque es una persona idónea sobre el tema de China, es una persona que sabe muchísimo sobre esto y que realmente yo estoy esperando que empiece a hablar. No es por ponerte presión, Jorge. Pero en realidad considero que es muy importante prestar atención a este actor internacional desde nuestra perspectiva uruguaya, como socio no solo de China, sino del mundo entero y del sistema internacional entero, y como país pequeño que somos también prestar atención a un actor sumamente importante y justamente en un tema que interpela al Uruguay y al mundo. Entonces, desde ese punto de vista es sumamente relevante. Al mismo tiempo, sentar las bases de la relevancia de Asia en general como región, en un país donde los incentivos no son mayores, pero aquellos que tenemos muchas intenciones de seguir adelante, también sería bueno que sean de forma mancomunada, no cerrando puertas, sino abriendo entre todas las puertas y juntándonos para trabajar de forma más propositiva y eficiente. Ahora paso a presentar al doctor Malena, recibido de doctor de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina. Es magíster en Estudios sobre China en la Universidad de Londres, director de la carrera de Estudios sobre China Contemporánea en la Universidad de El Salvador, la cual tengo el gusto también de ser doctorando sobre esa universidad, director del programa de Ejecutivo de Estudios sobre China de la Universidad Católica Argentina y coordinador del Grupo de China del Comité Argentino de Relaciones Internacionales. Jorge, si no me olvide de algo, vos nos aclarás, somos todos oídos y gracias. Señor rector de la Universidad de la República, señor director del Instituto Confucio de la UDELAR, señor director del programa de estudios internacionales, Andrés como investigador, Adriana como persona tan gentil que ha apoyado, señora subdirectora del Instituto Confucio, profesores, graduados, alumnos. Bueno, quiero realmente agradecer mucho esta invitación que he recibido, valoro mucho que hayan venido porque bueno, un viernes a la tarde con tanto calor no es fácil, así que realmente es muy grato estar aquí reunido con todos ustedes, no solo para presentarles este fenómeno de lo que es la nueva ruta de la seda, sino también por sobre todo poder reflexionar en lo referido a cuál es el impacto posible en América Latina de esta nueva iniciativa. ¿Y por qué es nueva? No solo porque, como veremos, fue lanzada en el año 2013, sino porque específicamente el año pasado, de manera oficial, el gobierno chino anunció que la misma se hacía extensiva a América Latina. Entonces me parece muy oportuno que desde América Latina comencemos a reflexionar sobre qué significa esto y de esa manera, a partir de nuestro rol como académicos, generemos estudios, investigaciones que no tengan meramente un fin teórico, sino que también puedan llegar al gobierno para contribuir a la hora de que el mismo o los mismos, si hablamos de América Latina, tomen decisiones. En primer término, desde 1967 existe en la Universidad de El Salvador la Escuela de Estudios Orientales. En eso incidió mucho la obra de los jesuitas. La Universidad de El Salvador es una universidad fundada por la Orden Jesuita, por la Compañía de Jesús. Y como ustedes saben, históricamente dentro de la Iglesia Católica, la Orden Jesuita evidenció un particular interés en Asia en general y en China en particular. En 1580 llegó el primer jesuita a China, Mateo Ricci, en donde permaneció 30 años e incluso sus restos fueron los primeros restos de un extranjero autorizados por el emperador a que fuesen inhumados en China, ¿no? Entonces por eso, digamos, hay una vasta tradición de los jesuitas con el tema de China.
Pero bueno, más allá específicamente de la Universidad de El Salvador, ya en estos últimos 15 años, en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional de Lanús, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, se han creado posgrados, ya sea sobre el Asia-Pacífico en general o sobre China en particular. Por eso realmente me parece muy bueno el camino que está recorriendo la Universidad de la República, estableciendo el año pasado, según tengo conocimiento, un Instituto Confucio, a partir de la labor que hace el Programa de Estudios Internacionales de darle cabida a la cuestión del Asia-Pacífico. Incluso en lo que hace a ese nexo entre lo académico y lo gubernamental, allá en Argentina, desde el año 2016, fue creado el Comité Nacional para el Asia-Pacífico en el seno de la Cancillería, que casualmente reúne a funcionarios, empresarios y académicos a los efectos de que cada uno aporte su conocimiento, su experiencia, para que se puedan discutir las cuestiones vinculadas con aquella región que va, digamos, desde la India, a nuestro entender, en dirección nordeste hasta el Japón inclusive. Por eso realmente te comentábamos que para mí y para mis colegas en la vecina orilla va a ser un placer poder colaborar, poder brindar nuestro apoyo para que comience a haber iniciativas no solo a nivel académico, sino hasta eventualmente cuando ustedes den el paso y también puedan conformar iniciativas similares que vinculen a lo académico con lo gubernamental. Hecha entonces esta introducción, bueno, vamos a comenzar específicamente con la exposición. En primer término, digamos, distinguir aquello que es descriptivo con aquello que es analítico, que es aporte personal. La idea fuerza, esto es descripción, esto surge a partir de los documentos públicos chinos. ¿Qué es lo que alienta a esta nueva ruta de la seda? Bueno, básicamente el concepto proveniente de la propia cultura estratégica de China, que alude a que la seguridad regional puede ser construida a partir del desarrollo y la cooperación económica. Y casualmente entonces uno de sus pilares es la construcción de infraestructura. Destaco esto porque, como veremos más adelante, por sobre todo la nueva ruta de la seda tiene que ver con la promoción de obras de infraestructura. Y más allá de citar la cultura china, hay un propio, la cultura estratégica china, hay un proverbio que ya viene de la propia cultura milenaria china, que alude a que casualmente, si quieres ser rico, primero construye un camino. Y ahí hago la cita textual en chino, porque esto es tomado desde el pensamiento milenario, Yao Xiangfu Xian Qiulu, ¿no? Entonces, a partir de allí, y viniendo específicamente a la actualidad, ¿no? ¿Cuál es el antecedente inmediato de esta nueva ruta de la seda? Bueno, los efectos de la crisis económica internacional del 2008-2009, que ustedes recordarán, comienza en Europa Occidental y a partir de allí se difunde hacia América del Norte y el resto del planeta, y efectos por sobre todo obviamente en China, a la luz de que cayeron las compras de productos chinos tanto en Europa Occidental como en América del Norte, y esto generó, digamos, un impacto importante en el modelo de desarrollo que China venía abrazando desde fines de la década del 70. Ustedes seguramente recordarán que a fines de la década del 70 el liderazgo chino, encabezado por Deng Xiaoping, puso en marcha la llamada política de reforma y apertura económica, que esto, sintéticamente, por sobre todo, guardaba relación con recibir
inversiones desde el exterior, aprovechando los bajos costos de producción que eran posibles a partir de la mano de obra barata, y esas inversiones extranjeras producían no apuntándole al mercado interno chino, sino para exportar al exterior. Y aquí está entonces el origen de lo que todos nosotros hemos experimentado en los últimos 30, 40 años, que es la presencia de bienes de consumo chino en todo el mundo. Pero casualmente ese modelo de crecimiento económico se vio afectado por la crisis económica internacional del 2008 del 2009. China perdió una serie de mercados de exportación, entonces tuvieron que llevar a cabo una redefinición de su estrategia económica internacional. Por eso entonces, digamos, acá yo aludo a que como consecuencia de esta crisis internacional, China se vio en la necesidad de encontrar nuevos mercados y oportunidades de inversión. Y es así entonces que, como veremos a continuación, pero a mí me gusta un poco ilustrar con imágenes para ser un poco más ameno y que no haya solamente texto, surge la iniciativa de unir a Eurasia a partir de obras de infraestructura como ferrocarriles, caminos, y así fue entonces que el año pasado, tras haber sido lanzada la iniciativa en el año 2013, ya se pudo materializar una línea ferroviaria que une la ciudad de Yiwu, en la provincia de Zhejiang, en el este de China, yendo en dirección oeste, atravesando toda China, continuando por Asia Central, Medio Oriente, ingresando a Europa, para finalmente, por vía marítima, terminar en Londres. La próxima imagen tiene el mapa, ¿no? Es decir, una iniciativa netamente euroasiática, ¿no? Que también tiene ramificaciones y que permite llevar las mercaderías chinas también a Italia, también a España, pero digamos, el detalle de Londres es muy significativo porque incluso llega a la Europa insular. Obviamente esos trenes, esos contenedores que llegan cargados de mercadería china a Europa, luego regresan a China también cargados con mercadería europea. Entonces por eso es que, más allá del nombre oficial que le ha dado el gobierno chino a esta iniciativa, que se traduce al español como una franja, un camino, porque viene del inglés One Belt, One Road, yo prefiero llamarla la nueva ruta de la seda, porque digamos en castellano esto de una franja, un camino, puede sonar un poco equívoco porque uno no sabe cuál es la franja y cuál es el camino. Seguimos. Fue así entonces que, para ubicarnos en el tiempo, cuando es que surge y qué es lo que la dirigencia china alude al respecto, nos tenemos que remontar a septiembre del año 2013, cuando el actual presidente de China, Xi Jinping, durante una conferencia en la Universidad Nazarbayev de Kazajistán, propuso construir un corredor económico de la ruta de la seda para profundizar los lazos económicos y la cooperación regional entre los países de Eurasia. Al mes siguiente, en un discurso ante el Parlamento de Indonesia, Xi Jinping habló de incrementar la cooperación marítima entre China y los países de la Asociación del Sudeste de Asia, a los efectos de construir una ruta de la seda marítima del siglo XXI. Posteriormente entonces, ambas ideas se combinaron en lo que hoy se conoce como One Belt, One Road, y que yo prefiero llamar la nueva ruta de la seda. Lo interesante aquí es el concepto de innovación que trae aparejada esta iniciativa, ya que el presidente chino alentó innovar el modelo de cooperación de China con el resto del mundo en el siglo XXI.
y según él, la articulación de estrategias de desarrollo ocupa el primer lugar de aquellas conectividades que deben influir en la innovación productiva, en la innovación económica. Fue así entonces que hay un documento que yo les sugiero conocerlo a partir de internet, del año 2015, que habla de visión y acciones para la construcción conjunta de un corredor económico de la ruta de la seda terrestre y marítima del siglo XXI, ya que en este texto se hace alusión a que esta iniciativa busca la cooperación entre los países, posee un espíritu fruto del patrimonio histórico y cultural de los pueblos que atraviesa, y se basa en la paz, la cooperación, la inclusión, el aprendizaje mutuo y el beneficio mutuo. Vamos a mostrar ahora un mapa que da una idea más clara de su extensión. En lo que hace a la dimensión terrestre continental hay 6 corredores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, más puntualmente los llamados corredor económico terrestre de la Nueva Eurasia, corredor económico China, Asia Central, Asia Occidental, corredor económico China-Pakistán, corredor económico China Península de Indochina y corredor económico China, Bangladesh, India, Myanmar. Al mismo tiempo, existe una dimensión marítima de la nueva ruta de la seda, que son las líneas punteadas, que van desde el mar del sur de la China hacia el Océano Índico, continuando hacia el Mar Rojo, el Mar Mediterráneo e incluso, por más que este mapa no lo incluya, desde el año pasado, como veremos más adelante, en mayo de 2017 tuvo lugar el foro de la nueva ruta de la seda para la cooperación internacional, donde oficialmente el gobierno chino anunció la extensión de esta iniciativa a América Latina, y en ese contexto incluso fueron invitados 2 presidentes latinoamericanos. En aquel momento era la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el actual presidente de Argentina, Mauricio Macri. Digamos, empezando a vincular lo descriptivo con lo analítico, ¿cuál es la importancia de esta nueva ruta de la seda? Bueno, lo que acá yo les brindo es aquello que alude el gobierno chino. En primer término, que involucra temas de agenda regional, de las distintas regiones de China, porque digamos en China hay una importante disparidad, como veremos más adelante, entre la costa desarrollada y el interior comparativamente menos desarrollado, pero también involucra temas del continente asiático, por esto de que vincula a China con el sudeste asiático, con el sur de Asia, con el Asia Central, con el Medio Oriente, y ya luego cuestiones extracontinentales, por lo que es su extensión a Europa, a África y a América Latina. Otro detalle interesante es que esta iniciativa carece de un límite en el tiempo, más allá de que se expande a todo el planeta, y específicamente en lo que hace a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. En aquella cumbre que les mencioné del año pasado, el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sostuvo que la nueva ruta de la seda y los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas comparten una visión común de desarrollo global. Pasamos al próximo, que ya tiene que ver con presentarles a ustedes los fines explicitados, es decir, aquello que se pronuncia el gobierno chino, y luego lo que hace a los fines implícitos, lo que yo infiero más allá de los pronunciamientos del gobierno chino. En lo que hace entonces a los fines primarios y secundarios explicitados,
podemos ver incrementar la conectividad continental, contribuir con el desarrollo regional y continental, estimular el crecimiento de la economía china, abrir nuevos mercados de exportación y acceder a nuevas oportunidades de inversión. Y este cuadro aquí alude a que casualmente, si tomamos un caso que tiene que ver con el consumo en China y la producción de petróleo, observaremos que la producción en China, no solo en la actualidad, sino que su proyección hacia el año 2025 se va a mantener en líneas generales estable, mientras que el consumo va a incrementar de manera geométrica. Casualmente, hacia mediados de la década de 1990, China dejó de ser autosuficiente en materia de petróleo, y esto tuvo que ver con el crecimiento explosivo que experimentó la economía china en la década del 90. Casualmente, ese concepto de crecer a tasas chinas surge por esa experiencia que China atravesó en la década de 1990. Para que ustedes tengan una idea, en esa década el crecimiento promedio del PBI de China fue del 9% anual a lo largo de una década, es decir, que si hacemos 9 por 10, 90, la economía china se duplicó en su tamaño en el transcurso de una década, y eso tuvo que ver con el desarrollo exitoso de esa política de reforma y apertura económica que lanzó Deng Xiaoping a fines de la década del 70 y que implicó la atracción de inversiones extranjeras, de tecnología, y que puso en marcha a la economía china. Entonces, ante ese crecimiento explosivo, ya no fue suficiente lo que China producía en materia petrolífera. China se vio obligada a acudir al suministro de petróleo del exterior, y esto también se evidenció en otros insumos como mineral de hierro, como carbón, y desde ya también alimentos, no solo para su población, sino incluso para el propio ganado. Y entonces podemos comenzar a entender esa gradual presencia china en el resto del mundo, ya no solo para colocar el excedente de su producción, sino también para abastecerse de insumos. Entonces, casualmente, esta iniciativa de la nueva ruta de la seda no solo procura con estas obras de infraestructura colocar producción china en nuevos mercados ante lo que fue la crisis financiera que afectó las compras desde Europa y desde América del Norte, sino también aprovechar estas obras de infraestructura para traer los insumos que requiere la economía china. Pero al mismo tiempo, entre los fines implícitos, ¿no?, porque esto no es dicho abiertamente por el gobierno chino, está asegurarse el suministro de insumos, alcanzar un mayor protagonismo a nivel continental, porque si nosotros pensamos en esta China invirtiendo, hay un banco, ya veremos más adelante, que es el llamado Fondo de la Nueva Ruta de la Seda, que se creó una vez lanzada la iniciativa, que cuenta con un capital inicial de 40.000 millones de dólares para llevar a cabo estas obras de infraestructura. Entonces, obviamente, ante un Estados Unidos que se ha, digamos, retirado de muchas partes del mundo comparativamente con lo que fue a lo largo del siglo XX y parte del siglo XXI Estados Unidos, una Europa que aún no tiene el poder económico suficiente para restablecer su presencia en Asia, bueno, esta iniciativa china va a incidir en que la República Popular alcance un mayor protagonismo internacional. Y esto obviamente, en lo que hace a otros fines implícitos que yo observo, bueno, esto va a terminar incidiendo en transformar el orden político y económico internacional, porque una potencia que se hace fuerte en Eurasia y se proyecta a África y América Latina,
digamos, lo único que le resta es América del Norte, ¿no? Y en lo que hace a fines secundarios implícitos, que digamos no son abiertamente presentados por el gobierno chino, está la lucha contra el terrorismo, especialmente lo que es el radicalismo islámico, porque si nos detenemos a reflexionar un momento, desde que estas obras de infraestructura van a atravesar el Asia Central y el Medio Oriente, y allí aún existe el Estado Islámico, Al-Qaeda e incluso otros movimientos menos conocidos como el movimiento islámico de Uzbekistán, y en la propia China lo que se ha dado en llamar el movimiento para la liberación del Turquestán Oriental, que es un movimiento que casualmente se apoya en el hecho de que en el oeste de China, en la región de Xinjiang, hay una etnia que es de origen turcomano y que religiosamente adhiere al Islam. En China le llaman los uigures, pero en Occidente se los llaman los turcomanos, y ellos están emparentados con los pueblos del Asia Central. De allí que aquellos que están en Xinjiang se identifican a sí mismos como parte del Turquestán Oriental, y en lo que hace al Turquestán Occidental serían todos estos países de Asia Central cuyo nombre termina con tan, que eran parte de la Unión Soviética, o sea, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, Uzbekistán, etc. Entonces, obviamente, para que no se vean afectadas estas obras de infraestructura, tarde o temprano China va a tener que también tener una participación en la lucha contra el terrorismo islámico. Y acá otro cuadro que ilustra esta vinculación entre el efecto interno, más allá del efecto internacional, que va a tener esta nueva ruta de la seda del momento que se proyecta en dirección oeste. Si tomamos este mapa de China que nos muestra la distribución del Producto Bruto Interno según las provincias y las regiones, observaremos que hay una franja costera comparativamente más rica, con el Producto Bruto más alto de $3.000 per cápita, mientras que hay un interior comparativamente menos desarrollado, donde hay un mínimo de $500 o menos de PBI per cápita. Es decir, hay una diferencia en la distribución de ingresos de 6-1 en China si tomamos la costa rica y el interior pobre. Entonces, casualmente, el desarrollo de obras de infraestructura hacia el interior de China también va a contribuir al contar estas provincias con mayores ferrocarriles, carreteras, con un impacto en las propias economías regionales. ¿Y cuáles son los medios para casualmente desarrollar esta nueva ruta de la seda? Bueno, desde ya la integración económica, pero también cultural, y esto se evidencia a partir de coordinación de políticas con los países que atraviesa, construcción de infraestructura, como he dicho, incremento del comercio, inversión, ayuda financiera, integración en las cadenas productivas de valor, transferencia tecnológica, cooperación financiera, coordinación de políticas monetarias e intercambios culturales. Y a tales efectos, las herramientas que utiliza China para sostener estos medios son la diplomacia del buen vecino con el sureste de Asia, el Asia Central, el Medio Oriente, también aprovechar su sobrecapacidad productiva, por esto de que no han podido seguir colocando productos en América del Norte y en Europa Occidental, hay una sobrecapacidad productiva. También China goza de un excedente de reservas. Para que ustedes tengan una idea, existe lo que se llama la China Investment Corporation, que es una corporación estatal con el objetivo de alentar las inversiones chinas en el mundo, que cuenta con un capital inicial de $300.000 millones, ¿no? Más allá de que hay el fondo de la nueva ruta de la seda que les mencioné de $40.000 millones,
hay una entidad, digamos, por encima de la misma, con prácticamente 8 veces más de fondos para alentar inversiones en el exterior. Y específicamente entonces, en el caso de las instituciones involucradas en esta nueva ruta de la seda, tenemos la llamada Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Comercio, el Banco Asiático para Inversión en Infraestructura, al cual se le otorgaron 100.000 millones de dólares como capital inicial, luego, como les mencioné, el Fondo de la Ruta de la Seda, la China Investment Corporation, el Banco Export-Import de China y el Banco de Desarrollo de China. Es decir, más allá de que en China, al ser un país socialista, donde el gobierno tiene control de los medios de producción y de las instituciones financieras, bueno, tenemos entonces, fruto de eso, la concentración de una serie de ministerios, comisiones, bancos y fondos que se están abocando al desarrollo de esta iniciativa. Entonces, digamos, ¿cuáles son las ventajas para China en el corto plazo de desarrollar exitosamente la iniciativa? Bueno, sostener o incrementar la producción y el pleno empleo, porque digamos, esta crisis del 2008-2009 había afectado la producción, había afectado el empleo en China y por lo tanto se había generado un malestar social que obviamente podía llegar a incidir en la estabilidad política del país. Casualmente, digamos, una manera de comprender por qué en China hay estabilidad política, esto en gran medida tiene que ver con que se logran satisfacer las necesidades materiales de la población en gran medida. Entonces, a pesar de que las autoridades gubernamentales no sean elegidas directamente por la población, como ocurre en el resto del mundo, la legitimidad, por sobre todo, viene dado a partir de la eficiencia en la obra de gobierno, en la satisfacción de las necesidades materiales de la población. Pero al mismo tiempo también, China crearía un espacio económico afín, esto que tiene que ver con su protagonismo que les mencioné antes en Eurasia, forja la imagen de potencia benévola ante lo que son las acusaciones, por sobre todo en Occidente, de que China, digamos, no tiene el suficiente poder blando, no se puede presentar como un modelo político a seguir. Bueno, entonces, ¿cuál es la contrapropuesta china? Decir, soy una potencia pero benévola. ¿Por qué? Porque soy un motor de crecimiento internacional. La economía mundial crece a partir de mi apoyo. Y desde ya, obviamente, se termina socavando la posición de Estados Unidos y de la Unión Europea en Eurasia a partir de esta presencia económica y política que se crea. Pero para que el análisis sea completo, hay también obstáculos en el desarrollo exitoso de esta iniciativa, que es la percepción de amenaza en Estados Unidos, en India y en Japón, ya que, como todos sabemos, Estados Unidos aún sigue siendo la potencia preeminente del sistema internacional. Estados Unidos tiene, por lo tanto, intereses en Asia, no solo en América Latina y en Europa, pero también hay una afectación de intereses de las otras potencias asiáticas, como son la India y Japón. No menciono Rusia porque, por el contrario, Rusia se ha asociado a China en esta iniciativa, porque ve que la nueva ruta de la seda puede contribuir con el crecimiento económico de Rusia. Y casualmente, en el marco de esta percepción de amenaza que existe en Estados Unidos, en la India y en Japón, hace 3 años atrás, estos países lanzaron una iniciativa propia, que también es poco conocida por estas latitudes, y les sugiero también que la conozcan, la investiguen, porque hay material en internet, que es lo que se llama el Corredor de Crecimiento Asia-África, en inglés Asia-Africa Growth Corridor.
estas tres potencias están casualmente alentando el desarrollo de inversiones en Asia y en África como una manera de, digamos, contraponerse a la nueva ruta de la seda. Y luego está desde ya como obstáculo la persistencia del radicalismo islamita, ¿no?, que les mencioné antes, que también es muy poco conocido. Para que tengan un caso puntual, en los 3 últimos años han tenido lugar ejecuciones de miembros del Estado Islámico, de ciudadanos chinos presentes en Asia Central, en Medio Oriente, a partir del desarrollo de tareas empresariales. Esto está incluso en YouTube. En China desde ya esto no es conocido por la censura y en Occidente no es tan conocido, pero de la misma forma que nosotros hemos visto imágenes de miembros del Estado Islámico con su uniforme negro ejecutando occidentales, también han sido ejecutados ciudadanos chinos, se han grabado videos y hasta con la particularidad de que quien ejecutaba hablaba en chino. ¿Y por qué? Porque esta persona pertenecería a esta etnia turcomana, y no es que todos los turcomanos en China adhieran al Estado Islámico o a este movimiento para la liberación del Turquestán Oriental que les mencioné. Y casualmente, a la hora de ejecutar, hacía referencia a lo que, según los ojos de estos radicales islámicos, es la ocupación china del Xinjiang, de este territorio del oeste de China. Y entonces, hecha esta introducción sobre en qué consiste la nueva ruta de la seda, sus pros, sus contras, vamos a empezar a desarrollar lo que más nos debe interesar, que es su impacto en América Latina. Bueno, acá como antecedentes voy a desarrollar un poco más el primer punto, que es la asociación estratégica entre China y América Latina. La misma, especialmente en su faceta política, se desarrolla a partir de 1970. Fue en 1970 cuando comenzó el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Popular China y los países de América Latina. La única excepción fue previamente en 1959 Cuba, por la Revolución Cubana y por el, digamos, alineamiento de Cuba dentro del bloque socialista, pero en la década del 70 comienza el relacionamiento del resto de América Latina con China a partir de lo que fue casualmente el viaje de Nixon a la República Popular y el inicio de la normalización de las relaciones entre China y Estados Unidos. Como la mayor parte de los países latinoamericanos de aquel entonces alineaban su política exterior a la de Estados Unidos, una vez que Estados Unidos lanza esa señal de acercamiento a China, es que nuestros países comienzan a vincularse diplomáticamente con la República Popular. En ese marco entonces, como mencioné, a fines de los 70 lanza China la política de reforma y apertura económica. En el 90 se ven los primeros frutos del éxito de esta reforma. Entonces China deja de ser autosuficiente y pone sus ojos en el resto del mundo para traer suministros. De ahí entonces que en el año 2000 lance lo que se llamó la estrategia de ir hacia afuera, que muchos la conocemos por sus siglas en inglés como la Go Out Strategy, y es entonces que comienza una profusa relación económica, una muy fluida relación económica entre China y América Latina desde fines de los 90 y principios de la década del 2000. En ese marco, en el año 2008, China lanzó su primer libro blanco de las relaciones de China con América Latina, que es una suerte de hoja de ruta. Allí podemos ver casualmente los intereses y los medios con que China va a desarrollar su política ante nuestro subcontinente. En el año 2016 ellos sacaron el segundo libro blanco, que sería la versión actualizada de este documento, que también les sugiero conocerlo, está accesible en la web, incluso en castellano. Y digamos que
a caballo de esas instancias políticas, somos todos testigos del comercio bilateral, que a nivel Latinoamérica-China ya supera los 500.000 millones de dólares, las inversiones que, para citarles, el año 2017 tuvieron un pico de 25.000 millones de dólares por parte de China en nuestro subcontinente. China también ha firmado acuerdos de libre comercio con Chile, Perú y Costa Rica, y en el marco de la CELAC, es decir, de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, se estableció en el 2015 un foro que se llama China-CELAC, en donde incluso se define un plan de acción de 5 años de duración para promover la interacción de China con, reitero, los países de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y del Caribe. Luego está la inclusión de América Latina en la nueva ruta de la seda, que fue, digamos, anunciada por primera vez en noviembre del 2016, cuando el presidente Xi Jinping llevó a cabo una visita de Estado a Perú, pero luego formalmente está, como les mencioné antes, este foro de mayo del año pasado, con la presencia ya de 2 presidentes latinoamericanos. ¿Y cómo se vincula este interés chino con las necesidades de América Latina? Y bueno, y acá está el tema de la necesidad de desarrollar la infraestructura que nosotros tenemos. Para brindarles un poco de información, está específicamente para el caso de América Latina la llamada Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional de América del Sur, o IRSA, la cual surgió el 1 de septiembre del 2000, o sea, antes del lanzamiento de la nueva ruta de la seda, cuando los jefes de 12 países de América del Sur, en orden alfabético, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, propusieron en Brasilia el Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur. Es decir, que termina dándose una vinculación entre nuestras necesidades de promoción de infraestructura con esta mega iniciativa china. Y para poder ilustrarlo un poco más claramente, ¿no?, los círculos rojos unirían, digamos, los 6 corredores terrestres, la línea azul, la ruta marítima, luego el círculo marrón, la extensión posterior a África, y luego, digamos, la existencia, uno más, de lazos comerciales a través del Pacífico de América Latina con China, que con la extensión de la nueva ruta de la seda a esta parte del mundo, no solo va a unir a lo que es América del Sur, sino también a la propia América Central con Chile. ¿Qué hace a esta iniciativa IRSA que tenemos nosotros? Podemos identificar 10 nodos de integración y desarrollo y 3 proyectos prioritarios de integración. En cuanto a los 10 nodos, los mismos son proyectos que unen a los países andinos, luego Perú, Bolivia y Brasil, la hidrovía Paraguay-Paraná, un llamado eje Capricornio, por lo que sería el norte de Argentina, el norte de Chile, el sur de Brasil y Uruguay, el eje andino del sur, el eje de Guyana, el eje de Amazonas, el eje interoceánico central, el eje Mercosur-Chile y el eje del Cono Sur. Y específicamente en lo que son los 3 proyectos prioritarios, tenemos el cinturón Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Brasil y Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil. La próxima. Para brindar entonces algunos datos más que tienen que ver no solo con la centralidad de la infraestructura
en América Latina, sino puntualmente lo vinculado a la red ferroviaria, hay un estudio de la Corporación Andina de Fomento que habla de que los costos logísticos en América del Sur llegan a un 35% del valor final de los productos, mientras que los países desarrollados de la OCDE son solo del 8%. Si lográsemos mejorar la infraestructura al nivel promedio de otros países de ingresos medianos, el crecimiento de nuestra región podría aumentar en 2 o 3 puntos porcentuales cada año. Los países en desarrollo no tenemos suficiente ahorro interno y los fondos públicos y privados para la inversión. En la primera reunión ministerial del Foro China-CELAC, celebrada en Pekín en enero del 2015, se aprobó el Plan de Cooperación China-América Latina 2015-2019. Y el punto cuarto habla de infraestructura y transporte, dejando en claro que China y los países latinoamericanos pueden promover el desarrollo de infraestructura en transporte, puertos, carreteras y depósitos. Pasamos al próximo. Casualmente, en ese foro que les mencioné de mayo del año pasado, llamado el Foro One Belt, One Road for International Cooperation, la entonces presidente de Chile, Michelle Bachelet, expresó que la amplitud de OBOR y sus dimensiones estratégicas destacan su capacidad para convertirse en el mayor proyecto de cooperación económica de la actualidad en el mundo. Por su parte, el presidente Mauricio Macri dijo: estamos interesados en que OBOR se articule con IRSA para promover entre nuestras regiones la clave del siglo XXI, que es la conectividad. A continuación, el canciller de China, Wang Yi, al reunirse con los presidentes visitantes, expresó que América Latina es la extensión natural de la ruta marítima de la seda del siglo XXI y la iniciativa One Belt, One Road se ha convertido en una nueva oportunidad para la cooperación actual entre China y América Latina. Entonces, digamos, para empezar a redondear, porque obviamente me interesa mucho la interacción entre nosotros, ¿cuáles son las reflexiones que me permito presentar sobre el sentido estratégico de la nueva ruta de la seda? Bueno, en primer término, de que si bien el objetivo primario es encontrar nuevos mercados y nuevas oportunidades de inversión, el fin ulterior es incrementar la influencia en Eurasia. Y ante esta cuestión en particular, ¿cuál va a ser la reacción de los otros actores regionales como la India, como Rusia, como India, como Irán, e incluso Estados Unidos? ¿Se va a quedar de brazos cruzados? China concentró sus esfuerzos hasta ahora en el Asia Oriental, lo cual la convirtió en una potencia del lejano Oriente. Pero ahora el desarrollo de este otro megaproyecto le presenta la oportunidad de convertirse en potencia euroasiática. Y el prestarle atención a dos flancos, ¿fortalecerá el poder internacional de China o por el contrario afectará el abrirse dos flancos ese poderío internacional de China? Incluso luego está que si bien la cooperación económica podría contribuir a la solución de los problemas en Medio Oriente y Asia Central que hacen que exista terrorismo islámico, las raíces del extremismo no son exclusivamente la falta de desarrollo material, sino que también hay otras cuestiones, como sabemos, la causa palestina, la existencia del Estado de Israel, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto China va a poder solucionar la cuestión del extremismo islámico con la nueva ruta de la seda? Y en lo que hace a nuestra región, tenemos la administración actual de Estados Unidos, que parece más comprometida a deshacer sus relaciones
con Asia y con América Latina que a restaurar su posición histórica en nuestra región y en el mundo en general. Las relaciones de China y América Latina se articulan actualmente sin mucha referencia a Estados Unidos. Por primera vez en la historia, una potencia asiática tiene el potencial de marcar una huella profunda en América Latina, y para aumentar nuestras exportaciones podríamos fortalecer nuestra cooperación con China a partir de la construcción de infraestructura. Sin embargo, la no tan buena noticia es que, lejos de canalizar su aporte financiero, China ha bilateralizado su vinculación económica con nosotros. Es decir, no ha llegado todavía a CELAC, a un foro multilateral, su tratamiento. Vamos a otra imagen. Y una evidencia de que China tiene sus propios planes para nuestra región es la existencia de un documento, que incluso ha sido ya traducido al inglés, que se llama Expandiendo la iniciativa de la Franja y un Camino, una nueva perspectiva en la cooperación integrada entre China y América Latina, que lo publicó la Academia China de Ciencias Sociales. La Academia China de Ciencias Sociales tiene rango ministerial en China, es el principal think tank del Consejo de Estado de China. En su seno existe el Instituto de Estudios Latinoamericanos, donde están concentrados los principales especialistas sobre América Latina que tiene China, hasta incluso para que ustedes vean el grado de especialización. Ellos en este instituto ya tienen un centro de estudios sobre Cuba, sobre Brasil, sobre México y sobre Argentina. El de Argentina se creó hace 2 años atrás. Y en ese contexto, ellos ya marcaron las 4 líneas horizontales y las 2 líneas verticales de Sudamérica. O sea, cuáles son los proyectos que para ellos tienen que ser desarrollados, los cuales coinciden, pero no en su totalidad, con lo que ha identificado IRSA. Es decir que, obviamente, a partir de acá inferimos que nosotros tenemos que procurar que las obras de infraestructura tengan que ver con nuestros intereses o, obviamente, con los intereses de las dos partes, no solo con los del inversor, con aquel que transfiere la tecnología. Entonces, a modo de conclusión, ¿no?, podemos decir que para el tratamiento de los proyectos de inversión chinos tenemos que bregar para que haya participación de las empresas locales. Les doy el caso puntual por ser el que mejor conozco de la Argentina. En el acuerdo de cooperación económico firmado entre China y Argentina en julio del 2014, que luego fue incluso aprobado por ley del Congreso, se estableció que siempre que haya financiación china, la licitación se adjudicará directamente a una empresa china. Una opción para evaluar sería que cualquier trabajo relacionado con la infraestructura de América del Sur, en caso de que China desee colaborar, debería cumplir con las mismas reglas de juego que China impone a las compañías extranjeras que invierten en la República Popular. Si observamos la ley de inversiones vigente en China, el texto de abril del 2015 establece que la asociación con compañías extranjeras con las locales, imponiendo el 51% de participación en iniciativas locales en todas las iniciativas de gran escala. Es decir, toda inversión extranjera que va a China tiene que tener un 51% de participación china, que es lo que llaman joint ventures, ¿no? Siguiendo entonces, no, está bien, ahí está. Lo que yo le agrego a la necesidad de la participación de empresas locales es la utilización de foros multilaterales de América Latina. Si casualmente existe la CELAC y se ha creado en el 2015 el foro China-CELAC,
tendríamos que ser conscientes de que la unión hace la fuerza. Está toda América Latina y el Caribe para dialogar con China. Entonces ahí es donde nosotros tendríamos que bregar, porque lo que inicialmente nosotros hemos identificado a través del IRSA como nuestros proyectos prioritarios son los que tendrían que recibir la inversión por parte de China. Para que ustedes tengan una idea, existe a nivel empresarial, no hablo del gubernamental, un foro también China-CELAC, que es lo que a través de entrevistas he observado yo, a través de entrevistar empresarios latinoamericanos que participan, de que en muchos casos en esas cumbres la declaración final es presentada el primer día por la contraparte china. Entonces, ¿para qué se reúnen los foros? ¿No es cierto? Es decir, que ya hay una bajada de línea sobre qué es lo que hay que hacer y del lado latinoamericano se firma de una manera muy complaciente, ¿no? Entonces, ahora sí, les agradezco mucho la paciencia oriental que me han tenido, y digo por lo de oriental del Uruguay, obviamente, y dispuesto a intercambiar puntos de vista. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición tan detallada. En el caso de Uruguay quería mencionar algunas cosas puntuales que tal vez la mayoría lo tengamos presente, pero para aportar un extra, que tiene que ver con algo que comentábamos justamente antes de comenzar la reunión y la ponencia en particular, que es que Uruguay fue el primer país en la región en firmar el memorando de entendimiento del One Belt One Road en América Latina. Es decir, más allá de que otros países ya han firmado el mismo memorando de entendimiento, más allá de que también existen paralelismos con los documentos con similares características para varios países de la región, es decir, lo que firmó Uruguay, por ejemplo, también lo firmó Costa Rica de una forma muy similar, aún así también existe una estandarización y una proximidad de toda la región hacia el One Belt One Road, siendo Uruguay un caso bastante particular, porque sumado a eso también se le tiene que agregar la participación activa. De hecho, estamos en momentos de eso, la presidencia pro tempore del Mercosur, de Uruguay, de poner en la agenda de China y a la posible tratado de libre comercio con el Mercosur. Que si puede ser posible o no, ese es otro cantar. Desde el punto de vista político, desde la dimensión política, se suma a esta intención de mantener Uruguay como una especie de hub regional, sea Mercosur, sea a nivel sudamericano o sea a nivel CELAC y latinoamericano. Dadas las circunstancias y las asimetrías que hay entre los actores, permítaseme hacer el comentario también de que sí, es una estrategia bastante lógica para un país tan pequeño. Más allá de eso, lo que si les parece ahora hacemos es abrimos la oportunidad de hacer algunas preguntas para empezar a dialogar con el profesor Mareno. De la diversidad que a ustedes les interese, tanto temática como de los actores, puede ser el caso de Uruguay o de América Latina y con China, depende de cada uno. Sí, por favor. En el contexto actual de guerra comercial Estados Unidos-China, ya vimos que pese a que Estados Unidos abandona el Acuerdo Transpacífico, surge crea una iniciativa nueva para atacar esa influencia china en la región. Sin embargo, en América Latina hay una estrategia o hay algo que se visora por parte de Estados Unidos para frenar también esa influencia china. Por sobre todo, no una iniciativa continental como puede ser el corredor de crecimiento de Asia y África, para Asia y África, sino por lo que yo he observado, una presión diplomática e incluso una influencia a partir de los medios de comunicación para que comience a haber una suerte de campaña que afecte la imagen de China en América Latina, ¿no? Pero digamos lo que hace un mega emprendimiento económico todavía no ha tenido lugar. Más bien el actual gobierno estadounidense le está dando la espalda a América Latina. Una segunda pregunta. Siguiendo un poquito con lo que venimos hablando hace poco, ¿qué garantiza o qué tipo de estrategia está llevando a cabo Latinoamérica en este caso para garantizar una negociación que termine beneficiando a las dos partes, en este caso, tanto China como América Latina? Tomando en cuenta que el contexto de
estamos un poquito sobrecargados de organismos multilaterales, tenemos el GATT, Mercosur, que se sobrepone uno sobre el otro, y qué interés priva al final, qué estrategia garantiza que esa inversión china beneficia a más partes y no termina beneficiando al chino, como veníamos diciendo antes, con un documento que ya viene presentado antes de que se discuta algo. Bueno, yo creo que ese sería un inconveniente tras lo que fue el primer libro blanco de la política de China entre América Latina y el Caribe del 2008. No hubo una reacción subcontinental, hablo de México hacia el sur, en la materia. Y digamos, a pesar de contar con la CELAC no ha generado un documento, pero tampoco las iniciativas regionales. Mercosur no emitió nada, la Alianza del Pacífico tampoco, y una vez incluso ya creado el foro China-CELAC, tampoco se ha creado. Entonces, por eso al principio yo hablaba de que es muy importante de que por lo menos a nivel universitario se promueva la existencia de centros de investigación y de docencia sobre el Asia-Pacífico en general, sobre China en particular, para que primero haya producción de conocimiento y luego a partir de ahí ese conocimiento llegue a los gobiernos, porque digamos siempre el interrogante es a nivel gubernamental. Hay otras prioridades, hay desconocimiento, ¿qué mezcla de factores incide en que haya tan poca coordinación, ¿no? Entonces yo lo que creo que es, lo ideal sería aprovechar CELAC y puntualmente este foro China-CELAC para coordinar política. Sí. No, con esto de CELAC, porque esto es importante, ¿no? Tiene que ver con la coordinación posible de América Latina, que bueno, tenía dos instancias. Una era la UNASUR, a pesar de que era un foro más político, y después CELAC, que generó su esfuerzo, ¿no? Al principio, había realmente, la primera cumbre con China, había realmente un interés en ir para más, ¿no? No te digo, concretamente, lo que tú dices ahora no es más bien una voluntad política, justamente al contrario, de no propulsar mucho esto, o es simplemente, la pregunta es esto, si es eso o simplemente es porque, bueno, están en un impasse los estados y por los cambios que han habido. Porque, digamos, en poco tiempo ha cambiado mucho la interna, se puede decir, será. Por un lado, formalmente el IRSA está dentro del UNASUR, no está dentro de CELAC. Entonces es una realidad que UNASUR, al tener un carácter por sobre todo político y a la luz de los cambios que han habido en gran parte de los gobiernos sudamericanos en los últimos años, entonces UNASUR está a la deriva. Pero obviamente al ser la iniciativa IRSA una iniciativa que tiene que ver con la cuestión técnica, no con la política, los gobiernos de América del Sur deberían esforzarse para que esto no se pierda y no caiga en el olvido. Y por otro lado, bueno, lo que hace a la CELAC, desde ya, si es difícil mantener la unidad y el diálogo en América del Sur, de ahí a pretenderlo en América Latina y el Caribe, es mucho más difícil todavía, porque tengamos presente, incluso si tomamos América Latina y el Caribe, no es todo el mundo hispanoparlante, hay anglo-francoparlante, hay distintos alineamientos internacionales más allá de las tendencias políticas, y bueno, entonces se da esa paradoja del divide y reinarás. Los que están divididos son más fáciles de ser llevados por las narices, ¿no? Entonces la pelota siempre está del lado nuestro, es decir, cuando se habla del neocolonialismo chino, cuando se habla del imperialismo chino, o sea, yo la pregunta que me hago es, ¿y qué hacemos nosotros? ¿No es cierto? Porque es obvio que un actor preeminente en el sistema internacional que tiene poderío político, que tiene poderío económico, va a avanzar en pos de asegurar sus intereses. Bueno, entonces hay que ver qué es lo que hace la contraparte al respecto. Y máxime, si desde el punto de vista del propio discurso oficial de China, China dice que América Latina es socio estratégico, que
que China busca la igualdad y el beneficio mutuo, etcétera, etcétera, y bueno, tomémonos de lo que ellos mismos dicen. En este orden, digamos, de reestructuración ideológica de los países de la región particularmente, y esta intención de China de acercar a obras en nuestro continente, e independientemente de las dificultades que hay para englobar en la CELAC países tan disímiles entre sí, ¿no? Y sacando a México y a Brasil como países que tienen un relacionamiento comercial muchísimo mayor y diferenciado y diversificado que el resto de los países de la región. Más allá de eso, y la pregunta va directamente al grano, ¿cuál es el objetivo independientemente de la búsqueda de recursos minerales y alimenticios? Digamos, ¿dónde se halla el objetivo real más allá de la búsqueda de la soberanía alimentaria y de minerales? Bueno, básicamente, digamos, yo identifico que la economía es el motor en la relación de China con América Latina, eso es indudable, pero hay también una faceta política, estratégica, que no podemos soslayar. Toda esta cuestión de esta fluida y creciente relación económica termina teniendo un impacto político. China busca, a partir de darle el estatus de socio estratégico a los distintos países de América Latina, forjar con ellos una relación especial. Si le sumamos el desinterés en los últimos 25 años de Estados Unidos por América Latina, obviamente todo esto entonces puede ser puesto en ese contexto de lucha por la preeminencia internacional, a la luz de que América Latina históricamente ha sido, digamos, área de influencia estadounidense. Y en lo que es, digamos, el actual contexto de transición hegemónica global, donde vemos un Estados Unidos con cada vez menos poder relativo y una China con cada vez más poder relativo, obviamente América Latina termina siendo un campo dentro de este ajedrez global. Por eso yo creo que hasta incluso nosotros en América Latina tendríamos que aprender a manejar la carta China ante Estados Unidos, la carta Estados Unidos ante China, y de última tratar de sacarle el mayor beneficio para todos nosotros. Es decir, yo creo que nuestra sabiduría estaría en diversificar lo más posible nuestras relaciones políticas y económicas internacionales, no alinearnos ni con uno en particular ni con otro en particular. Como se ha dicho aquí, habemos aquí varios de los que hemos sido factores fundamentales en ese proceso, y yo quiero destacar en primer lugar que la necesidad de conocer el mundo. Yo le explicaba a un embajador chino anterior, hay un mundo que está después del Oder y del Danubio hay que conocer un poco de geografía para entender lo que estoy diciendo. El Oder separa más o menos Polonia de Alemania, el Danubio va horizontal desde Austria hacia el Mar Negro. En ese ángulo se junta, el Oder casi nace en el Danubio, apenas está separado por una montañita de 150 metros, así realmente hay una división con esos dos ríos. Hay un mundo atrás de esos dos ríos, y por lo tanto el hecho de que un país pequeño como nosotros tengamos que estudiarlo y conocerlo es una necesidad que es la motivación principal, por lo menos en mi caso, para haber promovido este esfuerzo tan grande de crear un instituto, haber tenido la colaboración del profesor Jim y del cuerpo diplomático de ambos países para que esto marchara tan bien. Esa razón principal, conocer un ambiente cultural, científico, lingüístico obviamente, relacionado con las bebidas y con las comidas, que también todo eso hace parte del modo de vida de los seres humanos. La palabra diversidad que usaba hace un rato Bisócero es la fuente principal de nuestra motivación. La diversidad en un sentido mucho más amplio del que a veces se usa en la jerga de todos los días, ha motivado este esfuerzo que hemos hecho. Eso no le quita, por eso me parece muy importante tener gente como usted para analizar estos temas, la situación concreta en nuestros países en relación con el avance de China. Si uno analiza los procesos económicos,
es un hecho que han llevado a una especie de desindustrialización de nuestros países, el vínculo creciente con China, porque si uno mira lo que se exporta y las cosas que nos relacionamos, han promovido casi que el monocultivo de algunos productos de gran consumo. En el caso nuestro, la carne, que hay 2 o 3 frigoríficos que ya son chinos, y todavía no ha llegado el proceso de compra de tierra, pero ya vendrá. Está sucediendo, ahora están compitiendo con Corea, porque Corea también está avanzando en ese sentido en el país. Con el interesarse por las formas de producción agraria y ver cómo eso se adapta a pequeños territorios, como no es el caso chino, pero es el caso coreano y japonés. Creo que tenemos que analizar esos problemas, porque en algún momento nuestros gobiernos nos van a pedir que lo asesoremos sobre esas cosas, acerca de cómo nosotros no puede ser que cada vez produzcamos más soja, más madera, más carne, y resulta que eso no consolida una economía creciente y empuje. En mi opinión, parte de los procesos políticos de América Latina recientes tienen que ver con esto, no con China, con el otro proceso. China es parte del asunto, pero el hecho de que nos hayamos volcado desesperadamente ante la crisis que tenemos por producir lo que nuestras tierras dan, nuestra gente puede crear, nos ha llevado a un debilitamiento del aparato productivo de largo aliento, que yo creo que más allá de todo lo que hemos hecho, vamos a seguir haciendo por vincularnos con la gran República del Oriente, tenemos que ser conscientes de que esos procesos tienen que ser paralelos, y por eso me parece muy bien que el grupo de aquí de las Facultades de Ciencias Sociales y eventualmente otros de estos servicios universitarios se preocupe, no solo por aplaudir como aplaudimos el incremento de relaciones con China, sino a la vez analizar la situación en mayor globalidad. Yo nunca dije esto hasta ahora que estoy afuera del asunto, a pesar de que estoy viajando a China dentro de 20 días por cosas que tienen que ver con todo esto. Creo que es bueno que promovamos en simultáneo el acercamiento a la diversidad, como dije antes, analicemos los procesos más profundos y de más largo plazo, que creo que son cruciales igualmente. Le agradezco, señor rector, y coincido con usted porque, creo que tenemos que esforzarnos para que esa idea de que pasemos de ser granero del mundo a ser supermercado del mundo sea una realidad. Si la naturaleza nos bendijo para que seamos fuertes en agricultura y ganadería, pues entonces desarrollemos las agroindustrias, ¿no? Llevemos el producto ya colocado a la góndola del supermercado chino, no que se lleven el insumo a granel y lo procesen y lo elaboren allá. Sin ir más lejos, yo he analizado lo que es el documento que establece la Asociación Estratégica Integral entre China y la Argentina en el 2014, y ellos mismos lo han firmado, reconocen entre sus objetivos no solo equilibrar el comercio, nosotros tenemos 6.000, 7.000 millones de dólares de déficit en el comercio con China, sino también contribuir con la promoción de las industrias, que Argentina logre integrarse a las cadenas de valor de China. Es decir, que ellos lo han firmado, entonces si lo han firmado, hagámoslo cumplir. Entonces vuelvo a eso, nuestros gobiernos tienen otras prioridades, desconocen las temáticas, y yo creo que ahí los académicos bien podemos ser, ese aguijón, ¿no? A partir de observatorios. Una iniciativa podría ser que ustedes creen un observatorio de la relación de Uruguay con China, para hacer el seguimiento a esa temática y generar informes que sean enviados a la Cancillería, ¿no? Para que pasemos de eso discursivo de que suena tan lindo lo de granero a supermercado, bueno, implementémoslo, ¿no? Así que coincido totalmente, señor rector, y le agradezco. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Aprovechando que aflojó el calor, ya estamos cómodos. Yo tengo una pregunta, pero luego después, yo la otra no. Sí. Lo mío es una pequeña reflexión, la diferencia cultural en cuanto a los periodos de planificación de China y los periodos de planificación de nuestro gobierno ahondan las diferencias. Y yo no veo que estemos pensando en agendas
20 años, a 50 o a 100. No lo estamos haciendo. Entonces viene un país que tiene esa cultura de planificación y el pragmatismo para realizarlo, y nosotros nos peleamos entre los países de la región, toda América Latina. No nos ponemos de acuerdo. Nuestros periodos de planificación, si es que planificamos, son de 5 años, y no es una planificación verdadera. Entonces, yo veo muy difícil que logremos lo que deberíamos lograr primero, que América Latina, que tiene mucho poder por sus recursos naturales, tengamos la fuerza como para poder negociar después afuera. Sabemos que tienen mucho interés. Yo creo que hay muchas diferencias de China con Estados Unidos en su política exterior, ¿no? Y en sus necesidades, por lo que se dice. Después veremos lo que ocurre, pero nos faltaría poder tener la humildad para mirarnos a nosotros mismos, ver los recursos que tenemos, que Uruguay somos 3,5 millones de personas, pero si nuestro mercado fuera América Latina, se ampliaría. ¿Cuántos somos en América Latina? 400. 500. Cambiaría, pero no, estamos buscando como países muy lejanos. Esa es la dificultad que yo identifico como bastante difícil de sortear. Ojalá que aprendamos. Bueno, te agradezco la reflexión, comparto la misma, y yo hasta le agregaría que no solo está la cuestión de la cultura de planificación que hay en China, sino el hecho de que, bueno, al ser un Estado socialista, la planificación centralizada es parte de la forma de gobierno, y al ser un régimen de partido único, obviamente ellos pueden darse el lujo de planificar a muy largo plazo, ¿no? Y vos te quejás del modelo uruguayo, que tienen elecciones cada 5 años, ¿correcto? Nosotros cada 2 años votamos en la vecina orilla. Entonces imagínate qué mirada estratégica puede haber si el gobierno tiene que estar generando cosas en lo inmediato para poder hacerle frente a una elección tras 2 años. Es más, no sé si ustedes tienen conocimiento, pero del otro lado de la orilla hablamos mucho de adoptar el sistema uruguayo, de que no haya elecciones tan seguido, porque si no, no hay obra de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a partir de ahí, si lo llevamos al ámbito subcontinental, se multiplican los inconvenientes, ¿no? Pero bueno, creo que ese es el desafío, me parece que es algo que tiene que encadenarse. Si las universidades generamos conocimiento, los gobiernos pueden nutrirse. Si en ese marco les hacemos ver la necesidad de planificar, y si ellos no tienen el tiempo, le brindamos nosotros ese conocimiento para planificar, el cual incluya abrirle los ojos sobre la necesidad de coordinar con otros gobiernos, y bueno, se pueden ir armando redes. A nivel europeo hay redes académicas de estudios sobre China, que no solo tienen un fin teórico, sino teórico-práctico. Entonces, bueno, me parece que no es imposible visualizar algo así de cara al futuro, máxime a la luz de que ya no se puede hablar de China como potencia. China ya está acá. Entonces, yo, digamos, el destino hace que haga más ya de 30 años que me dedico a esto, no porque soy tan viejo, sino porque siendo adolescente fui a vivir a China por trabajo de mi padre, y eso me generó el interés en China. Digamos, cuando yo volví de vivir allá, década del 80, parte de la década del 90, y sí, veían que yo me dedicaba a China y me decían, te dedicas al horóscopo chino. O sea, me tomaban como algo, digamos, curioso y simpático, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, eso me llevó a empezar a trabajar, y por eso, cuando fue leído el currículum, he generado iniciativas de las cuales terminé siendo director en la Universidad de El Salvador, en la Universidad Católica, en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, y bueno, y a partir de ahí
quienes fueron mis alumnos, que luego se graduaron y ya son doctores, hacen lo propio en otras universidades y por eso tenemos ya en 3 universidades estatales en Argentina iniciativas sobre China. Bueno, esto es algo a ir construyendo, no es imposible, pero obviamente toma tiempo y esfuerzo. Bueno, una reflexión me ha quedado desde antes para no perder el hilo. Es una reflexión que también va con un qué pensás sobre todo esto, ¿no? Por supuesto. En realidad hay 2 cosas muy relevantes para mí al menos que tienen que ver con la integración regional y cómo se vinculan con las capacidades que nosotros podemos tener potencialmente y la estrategia que vamos a establecer con China. Creo que sin lugar a dudas que no hay forma de tener una estrategia para con China sin una estrategia en colectivo desde el punto de vista regional, por lo menos una estrategia eficiente o que apunte a ganar real, más allá de los casos brasileños o mexicanos, dadas las estructuras, o tal vez en el caso argentino por la riqueza que tienen en su suelo. Creo que, también parte de la pregunta es, ¿en qué medida es posible tener una voz para relacionarse con China desde un punto de vista estratégico, donde también nos hagamos valer nuestras inquietudes, valer que nos cueste un oído? Porque sí es cierto, y eso mucho se dice, tú también lo marcaste hoy, donde los 2 libros blancos que hay, del 2008 y 2016, manifiestan lo que quiere China en América Latina, pero lo que no hubo fue una respuesta. Y nuestras respuestas son todo el tiempo lo contrario. Justamente marcaba que el COSIPLAN, el Consejo de Planificación Estratégica que tiene la UNASUR dentro y tiene a IRSA, ha sido un chicle que va y viene, que se utiliza como mecanismo de juego político, política. Y creo que ese problema se establece o se puede analizar desde la teoría de juegos, particularmente la teoría del ciervo. Que no sé si lo saben o lo tienen claro, pero en la teoría de juegos, por ejemplo en el ciervo, es un mundo hipotético donde estamos en un bosque y nosotros tenemos un ciervo delante y somos 4, supongamos, para que necesitamos cooperar, ese es el fin, cooperar para conseguir un premio mayor. Pero los incentivos son muy bajos en la medida en que se nos acerca primero una liebre, pero para nosotros mismos. Y una vez que nosotros tiramos del gatillo, conseguimos el bien, pero un bien menor al que podemos conseguir si cooperamos entre todos. Pero es mucho más posible, en el corto plazo la liebre es más rápida de comer que el ciervo. Creo que hay un problema muy grande, es que la mayoría de los países de la región en algunos puntos son sumamente competitivos entre sí. Es decir, en el caso chileno siempre desde los 90 o desde los 80 en realidad hay una perspectiva de inserción internacional que tiene que ver por la vía bilateral, no por la vía de integración regional, y hasta ahora ha tenido determinados frutos, que eso es otra materia de análisis. En este caso, lo que yo noto en el caso argentino, en el caso brasileño, en el caso uruguayo, en el caso paraguayo particularmente, todos son grandes productores de soja y todos buscan colocar la materia prima en este caso, puede ser la soja, puede ser la carne, con un mejor acceso que su vecino. Es decir, tenemos, sin darnos cuenta, todo el tiempo incentivos para no cooperar entre nosotros porque las ganancias a corto plazo son muy grandes. En el caso de Uruguay el año pasado fuimos el primer vendedor de carne hacia China, de todo el mundo entero. Mucho más que Nueva Zelanda, mucho más que Australia, incluso que Argentina. Algo que Argentina tomó nota este año y está de alguna forma trabajando para eso. Es decir, los incentivos son la disidencia más que la cooperación, pero mi esperanza en parte de todo esto tiene que ver con la perspectiva social, la perspectiva de cooperación y la perspectiva política. Si existe alguna luz, algún tipo de cooperación regional pensando en las perspectivas hacia China. Y en ese caso, si es que es así, ¿qué rol juega Obor? No es por toda la presentación que hiciste antes, sino las posibilidades más reales, digamos, a corto plazo. ¿Cómo no? Mira, hablando de esto que has mencionado muy correctamente, de que las similares producciones llevan a que compitamos y eso puede incidir entonces en la falta de coordinación política. Bueno, como un ejemplo exitoso de coordinación está lo que hacen Australia y Nueva Zelanda para llegar al mercado chino. Es decir, suman producción e incluso la agropecuaria para casualmente lograr satisfacer entre ambos la enorme demanda china. Entonces, bueno, haciendo un paralelismo, ¿y por qué entonces Paraguay, Argentina, Uruguay, para no hablar de Brasil, tienen que competir? Es decir, yo creo que hay que ver el negocio, que es real porque
Argentina sola no le puede vender un bife a cada chino. Yo me acuerdo en los 90 decía, le vendemos un bife a cada chino y nos salvamos. A duras penas podemos satisfacer las necesidades de una provincia china, porque recordemos que en China hay provincias que tienen 100, 200 millones de habitantes. Incluso la estrategia que alienta la Cámara de Comercio Argentino-China es apuntarle a una ciudad, porque ni podemos venderle a una provincia completa. O sea que hay realmente iniciativas exitosas y no es idílico lo de la cooperación, porque realmente hay mucho para vender, porque tenemos que tener presente que a la luz de este crecimiento económico exitoso, a la luz del proceso de urbanización que está teniendo lugar en China, hay cada vez más clase media, media alta que quiere consumir más y mejor, y a su vez hay menos campesinos y menos superficie cultivable. Entonces, nosotros tenemos la gran oportunidad. Por eso la cosa pasa por dejar de ser granero y pasar a ser supermercado del mundo, ¿no? Y lo otro que mencionabas, ¿no? Yendo ya un poco más hacia lo estrictamente estratégico, de que bueno, el beneficio es tan grande como para que valga la pena cooperar. Bueno, yo el tema de mi tesis, cuando hice la maestría en estudios sobre China en la Universidad de Londres en 1995, ¿no? Yo concluía haciendo referencia a que tenemos que ser conscientes que somos nosotros los que tenemos la sartén por el mango y no China. Esto puede sonar muy raro, pero ¿por qué digo esto? Porque en rigor de verdad, ellos necesitan más lo que nosotros vendemos que nosotros lo que ellos venden. Porque ellos a nosotros nos venden bienes de consumo, bienes terminados. Nosotros les vendemos alimentos. Sin ir más lejos, ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿qué pasa con nuestras economías si no podemos colocar los productos en China? Son ellos los que nos realmente controlan. Bueno, hubo un ejemplo de caso interesante con el anterior gobierno argentino, porque se subieron los aranceles a los textiles chinos, porque se buscaba alentar la producción textil local. Bueno, China reaccionó dejando de vender el aceite de soja argentino. Bueno, ¿qué hizo Argentina? Lo colocó en la India. O sea, hay otros países ávidos de recibir los insumos alimentarios nuestros. Mientras que China pudo, digamos, pasar esa tormenta, por así decirlo, de no contar con nuestro aceite de soja, porque ellos han creado reservas estratégicas. Ellos tienen reservas estratégicas de soja, de aceite de soja, de cereales, etc. Entonces, a la luz de que esas reservas luego tienen que ser renovadas porque las empiezan a utilizar porque si no se pudren, bueno, ellos sí o sí van a seguir comprándonos a nosotros alimentos. En consecuencia, digamos, deberíamos ser un poco más proactivos y no tan reactivos, de estar siempre esperando cuáles son las iniciativas de ellos. Se habla del tema, no sé, en el ámbito académico, en realidad no es un tema que esté en el gran público, o no con tanto conocimiento de causa. Ahora, en ese marco, ¿no? de por lo menos a nivel académico, entender que la realidad de China nos está afectando ya directamente porque hay propuestas, sería interesante, creo que es pertinente, adoptar en primera instancia por lo menos la modalidad que están adoptando en Argentina, de formar un comité, un consejo, como se quiera llamar, una institución encargada de vigilar el relacionamiento. No vigilar en el sentido de controlar, sino de intentar entender más a profundidad la realidad de otro país, intentar entender más en profundidad cuáles son los impactos a largo plazo, como se mencionaba, del relacionamiento, para poder comenzar por lo menos a tener insumos para tomar decisiones correctas, o las mejores decisiones que podamos, dadas las circunstancias, ¿no? Y bueno, en ese marco, creo que esta iniciativa del Instituto Fucio y las futuras instancias que puedan haber de cooperación entre otros países de Latinoamérica entre sí,
para analizar esta realidad es importante. Y bueno, me parece que eso es lo que quería decir. Me parece que concuerdo con ese sentido. Me alegro mucho poder contribuir a que la reflexión se genere y que vayamos tomando conciencia. Sí, por favor. Tú dijiste que tu tesis fue... La tesis mía que hice en la Universidad de Beijing en el año 2013 era sobre el desarrollo pacífico de China, y lo que aprendí en estrategia china es que siempre van a trabajar con extranjeros, y nosotros a veces somos muy difíciles de ver cómo presentan, y ellos son más mostrar una mano y actuar de otra manera. Si hay algo que aprendí en la universidad en Beijing fue, digamos, cómo manejan las relaciones internacionales. China desde hace años dejó de ser un actor que ve a un actor que participa desde el Consejo de Seguridad. Las misiones de paz es el único país del Consejo de Seguridad que integra las misiones de paz, aunque mande ingenieros y enfermeros a África, pero atrás está haciendo negocios de explotación de recursos minerales, de petróleo. Lo mismo está haciendo acá, pero acá no tenemos una unidad de criterio que América Latina. Acá Uruguay en un momento no quiso lograr hacer un tratado porque el Mercosur no lo dejó. ¿Qué fue la directiva de Xi? Fue que los gobernadores actuaran, tomaran las relaciones con los jefes departamentales, o sea que ellos siguen una estrategia que cada gobernante en los últimos años lo ha desarrollado por 10 años. Cada quinquenio anterior renuevan cada 5 años. Los planes quinquenales son claros y los libros blancos se cumplen. Lo que nosotros no tenemos en América Latina es políticas de Estado. Llegamos apenas a hacer alguna política de gobierno a veces, pero políticas de Estado no tenemos. Así es. Sí, estoy de acuerdo. Y te cuento, una de las cosas que hacemos en Argentina es los académicos, porque bueno, que nos dedicamos a China ya de hace un tiempo, seremos unos 30. A nivel empresarial desarrollamos cursos de cultura y negocios con China para los hombres de negocio, y a nivel gubernamental desarrollamos cursos sobre técnicas de negociación con China, porque más allá de que ellos tienen su estilo, como bien decís, no es algo imposible de conocer, o sea, a partir de la experiencia que uno pueda tener o a partir de textos específicos que ya han sido escritos, incluso fuera de China, uno puede conocer cuál es el estilo de negociación. Entonces, bueno, son cosas que tenemos que ir aprendiendo para poder estar preparados. Sí. Pido disculpas por si tocó el tema al principio, llegué unos minutos tardes. Dentro de los productos de exportación, no escuché que lo hablara, por eso le consulto, hay uno que siempre queda como recluido, que es el turismo. El turismo es un recurso de exportación que para los chinos es muy apetitoso, para América Latina. ¿Argentina está trabajando para imponer ese producto en China, para ofrecerlo desde la región, para ofrecerlo por su cuenta? ¿Y qué información nos puede ofrecer sobre eso y cómo encaminarnos desde acá, desde Uruguay? Y dentro del marco de este Comité Nacional para el Asia-Pacífico, creado en la Cancillería en el 2016, una de sus subcomisiones es la de turismo, porque se ha tomado conciencia de que el número de turistas chinos el año pasado superó los 80 millones de personas. 80 millones de chinos salieron a hacer turismo por el mundo. En el caso de Argentina, los que llegaron el año pasado fue menos de 10.000. Entonces, obviamente, estamos perdiendo una oportunidad muy importante. Una de las actividades que hemos hecho este núcleo de académicos es brindar cursos a la Cámara de Hotelería sobre atención de turistas chinos, porque hay una serie de detalles que tienen que ver no solo con la recepción, sino con los servicios, con cómo tienen que estar las habitaciones preparadas para contribuir con la comodidad
turista chino, más allá obviamente de que a nivel gubernamental tienen que haber acuerdos. Los acuerdos políticos se alcanzaron y hace 5 o 6 años atrás China estableció que Argentina era un destino turístico preferencial. Entonces son pequeños detalles que tienen que ver con que, bueno, como ellos vieron que la infraestructura hotelera argentina, por lo menos a nivel hoteles de 4 o 5 estrellas, se estaba acomodando para recibir, entonces decidieron darle ese estatus a Argentina. Por eso, digamos, acá, dicho sea de paso, viene es un ejemplo de cómo la contribución académica y la colaboración con el gobierno puede incidir luego en medidas concretas beneficiosas. Yo quiero add un poco, porque no muchos chinos pueden viajar a Uruguay, porque el proceso a solicitar visa es muy difícil y también no hay muchos uruguayos que pueden hablar chino, no guía de chinos. So, esta causa no muchos chinos pueden. Estamos aprendiendo, ya estamos en el primer año. Nos van a tener que esperar unos añitos más, ya estamos en el primer año. Disculpe, yo soy de Baja de China, pero mi español es muy malo, yo hablo inglés. ¿Y hay una demanda de traductores de chino a español o usan el inglés como lengua intermedia? Hay una veintena de universidades en China que tienen carreras específicas de español, incluso con la particularidad de que las carreras son de lengua y cultura. O sea que ellos también estudian nuestra cultura. Es una cosa que siempre destaco en los institutos Confucio, de que no se concentren exclusivamente en enseñar la cultura, el idioma, sino también la cultura. O sea, porque yo lo he visto hasta en Buenos Aires, aprenden el idioma y uno les dice, a ver, ubicame en el tiempo la República Popular China, ubicame en el tiempo la República de China, ubicame en el tiempo la dinastía China. No tienen ni idea. Entonces, ¿de qué sirve enseñar el idioma si uno no sabe lo que es China? Por eso, como ejemplo, en la carrera que tenemos en la Universidad del Salvador, que es de 2 años y medio de duración, enseñamos la historia, la cultura, la política, la economía y el idioma, ¿no es cierto? Es decir, les damos una base amplia, hasta tenemos una materia que es las relaciones de China con Argentina, para que el graduado salga medianamente bien formado y luego a partir de convenios que tenemos con universidades chinas puedan seguir ampliando su conocimiento y incluyendo el conocimiento del idioma. Es una carrera particular, se llama Tecnicatura, es un pregrado. Luego el alumno, si desea, puede incorporarse a lo que es nuestra licenciatura en estudios orientales, entonces es un licenciado en estudios orientales con especialización en China. Pero todavía no tenemos la licenciatura en China. Y digamos, uno de los aspectos principales para pensar que el Mercosur se relacione de mejor manera con China es a partir de que se firme un tratado de libre comercio Mercosur-China y que al momento, a la luz de que Paraguay no reconoce a la República Popular, dicho acuerdo no se firma, porque digamos, en el caso de Chile, que lo tiene firmado, Chile a la luz de sus escasas industrias tiene muy poco para proteger. Entonces puede darse el gusto de abrir su economía a través de un acuerdo de libre comercio. Pero te cuento, por ejemplo, el caso argentino, el caso brasilero. En los países donde hay un desarrollo industrial, si vos firmas un acuerdo de libre comercio, destruís tu industria local porque deja de ser competitiva con la invasión de productos chinos que van a entrar aprovechando el arancel cero. Entonces, atenti, ¿no? No es tan fácil, listo, firmemos el acuerdo de libre comercio. Pero en el caso de Uruguay, si no tengo mal entendido, hay un dato por ahí, escuché que Uruguay paga, se ahorra por estar en Mercosur $200 millones, pero gastan a la China 150. Entonces, en el caso de Uruguay es como más analizable porque tampoco hay tanta industria como para proteger.
No, yo te respondí como Mercosur, pero soy consciente de la preocupación que hay en Uruguay en el sentido de decir, bueno, estamos encorsetados y por eso están buscando vías alternativas que pueden ser eufemismos. En vez de llamarse Tratado de Libre Comercio, se puede llamar Acuerdo Marco para la Cooperación Económica. Sin ir más lejos, eso mismo tienen China y Taiwán, a pesar de que China diga que Taiwán no es un Estado, etcétera, etcétera. Sí, un comentario para terminar sobre eso que dijiste recién que me parece sumamente importante. Sí, es muy cierto lo que acabas de decir, también es cierto que quienes se favorecerían más con un tratado de comercio con China. No es muy difícil razonar, no es muy difícil llegar a esa conclusión si miramos la estructura exportadora. En Uruguay la estructura exportadora hacia China, todos lo sabemos, es carne, madera, ni siquiera ya digo celulosa, madera y soja. ¿Quiénes son los dueños de esa producción en Uruguay? Y ahí llegamos un poco a la conclusión de quiénes se ven beneficiados. Cuando solo un 7% de los frigoríficos en Uruguay son de capitales uruguayos, y ni siquiera son chinos, son brasileños en general. Entonces, es decir, hay que contemplar también un poco de que si se paga menos, sino a quién gana con el enriquecimiento comercial. Que por supuesto que permitiría mayor acceso y eso abría una ventana de posibilidades. Yo invitaría también a analizar el caso Tico. En el caso de Costa Rica es un país con similares características, donde ya se firmó un tratado de comercio en 2009, si no me equivoco, 2010, y ha tenido consecuencias variopintas producto de que estaba concentrado sumamente en la exportación de chips de Intel, y Intel se fue de Costa Rica. Entonces eso generó un déficit comercial de más o menos 800 millones de dólares con China. Es decir, hay que pensarlo desde esa perspectiva, creo que desde el punto de vista regional también es sumamente importante. Bueno, voy a cerrar un poco esta mesa para que no se haga tan extensa. Te agradecemos mucho, tus palabras son, sabemos, no nos hace mucho del tema. Además, como vivió en China desde muy chico, eso también siempre da un valor añadido, es muy importante. Y de mi parte, agradecer al Instituto Confucio y a las autoridades de la universidad también por abrir un poco las puertas a las ciencias sociales, que eso es algo que estamos luchando y personalmente desde hace 2 o 3 años, donde es muy difícil porque si bien en el discurso siempre aparece la voluntad, a veces en el día a día esas voluntades se transforman en ponerla al hombre nada más y empujar solo. Entonces, estas cosas abren un poco esa perspectiva.